88% de los venezolanos no están satisfechos con los resultados de Maduro, según encuesta. Los lugares donde los venezolanos acuden con más frecuencia para hacer las compras de alimentos. La voluntad 1 de abandonar el país. ¿Cuál moneda se usa con mayor frecuencia? Estos son algunos de los puntos que analiza un estudio publicado este mes por la firma encuestadora Datincorp. El análisis de 59 páginas con fecha de referencia del 22 de diciembre de 2019 se hizo con el propósito de medir algunas variables de la cohesión país en Venezuela y se basó en datos de los electores activos del país, según la metodología de esta pesquisa. Entre los dominios urbanos seleccionados se analizaron 6 macrorregiones del país: región capital, región centro-occidental, región occidental, región Los Andes, región Los Llanos y región Oriente-Sur. Algunos de los datos obtenidos apuntan al uso de la moneda. Un 72% usa el bolívar, le sigue el dólar con 23%. La crisis que debería ser resuelta primero, el 52% señala la crisis económica. La solución que plantean a la crisis, el 57% propone acuerdos pacíficos y un 32% pide una confrontación radical, entre otros. En torno a la gestión de Nicolás Maduro, un 88% denotó que se sentía poco o nada satisfecho con sus resultados. Sin embargo, a pesar de que hay una valoración negativa de la situación actual, el 46% de los encuestados no creen posible un cambio de gobierno en los próximos 6 meses. Si se conformara un nuevo CNE que sea más equilibrado, un 80% estaría dispuesto a votar en unas elecciones para elegir el próximo año la nueva Asamblea Nacional. Y en esas posibles elecciones, un 39% de los encuestados indicó que votaría por los candidatos de la oposición. De haber elecciones presidenciales en Venezuela, un 21% votaría por Maduro, un 40% por Juan Guaidó, el 29% indicó que no votaría y un 9% de los encuestados optó por no opinar. Entre los encuestados, un 26% tiene entre 18 y 30 años, el 39% comprende edades entre 31 y 50 y el 35% comprende a los mayores de 51 años. El 51% de total registrados son mujeres y el 49% son hombres. La muestra seleccionada fue de 1.200 entrevistas, con un margen de error muestral de más o menos 2,8% y un nivel de confianza de 95%, apunta al estudio, que añade: la muestra fue aplicada bajo el método probabilístico tetraetápico, tomando en consideración las desagregaciones planteadas en la cobertura. Además, las entrevistas se realizaron estrictamente en hogares, en forma directa y personal, clasificando a los entrevistados por tipo de vivienda, edad y género. La supervisión fue 100% en campo. Como indica su página web, Datincorp es una organización de estudios diagnósticos y soluciones organizacionales que opera en el mercado latinoamericano desde 1985. Durante un tercio de siglo se han destacado en el mercado como una de las empresas más confiables en el área de los estudios diagnósticos y la asesoría estratégica. Maduro pretende invisibilizar la crisis y ofende a los migrantes. El diputado venezolano Carlos Valero rechazó los descalificativos empleados el fin de semana por el dictador de Venezuela Nicolás Maduro para referirse a los migrantes y refugiados venezolanos. Manifestó que el objetivo de Maduro y sus colaboradores es invisibilizar a quienes huyeron de la crisis que se vive en Venezuela. Maduro es un irresponsable que se burla y pretende invisibilizar a los millones de venezolanos que se han ido de Venezuela huyendo de la crisis que él mismo ha causado. Llamarlos limpiaposetas en cadena nacional y mofarse de la situación que viven nuestros hermanos en el exterior es cruel. Él no sabe lo que es ganarse el dinero honradamente. Los que él llama limpiaposetas han enviado más de 3,4 millones de dólares este año para que sus familiares puedan subsistir. El diputado, que forma parte de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, indicó que actualmente 1,1 millones de hogares del país caribeño tienen por lo menos un familiar fuera de Venezuela. Informó que según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, 1,3 millones de venezolanos migraron en 2019. Precisó que este año cierra con 4,7 millones de migrantes y refugiados venezolanos alrededor del mundo, de los cuales más de 50% se encuentran acogidos en países de Latinoamérica como Colombia,
donde hay 1,6 millones de venezolanos, en Perú 800.000, en Ecuador 385.000, en Chile 371.000 y 168.000 en Brasil. La patológica obsesión de Maduro por mantenerse en el poder y de imponer un sistema inhumano se ha convertido en un problema para la región. Lamentablemente, este año la migración venezolana superó los índices al punto de que hoy somos considerados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR como uno de los grupos de poblaciones desplazadas más grandes del mundo. Para 2020 debe haber una respuesta global política para frenar el éxodo de venezolanos. Valero aseguró que desde la Asamblea Nacional y la Presidencia de Juguito han trabajado con organizaciones mundiales y gobiernos aliados para mejorar el estatus migratorio y la calidad de vida de todos los venezolanos que huyen de la crisis de Maduro. Desde la Asamblea Nacional hemos estado trabajando para que nuestros hermanos tengan mejor calidad de vida afuera, mientras producimos el cambio político en Venezuela. Es nuestro deber velar por su bienestar y defender a todos los venezolanos que hoy pasan estas fechas fuera de su hogar. Independientemente de donde se encuentren, nosotros velamos por sus derechos, afirmó. Venezuela vuelve a sufrir por las fallas en el suministro de gasolina. Las filas de vehículos que esperan durante horas en las distintas estaciones a que llegue gasolina volvieron este lunes a Caracas, donde las fallas en el suministro se replican de nuevo y se multiplican en el interior del país con mayor crudeza, pues en varias ciudades las colas para repostar crecen desde hace semanas y en ocasiones duran días. En las zonas fronterizas el combustible escasea de forma constante y en Caracas la situación se presenta de forma cíclica. Según pudo constatar EFE, en las estaciones de servicio solo se puede adquirir un tipo de gasolina, la de 91 octanos, cuyo precio es de apenas 0,0001 bolívares, un costo simbólico que en la mayor parte de las ocasiones ni siquiera se abona. Su precio quedó establecido así tras la reconversión monetaria de agosto de 2018 que le quitó 5 ceros a la moneda local. En este momento los venezolanos pagan con el billete que tenga a la mano, pues los de menor denominación, 2, 5 y 10 bolívares, cualquiera suficiente para pagar combustible durante un año. Prácticamente están fuera de circulación y es más frecuente entregarlo como propina a los funcionarios. Las fallas en el suministro de combustible se han comenzado a sentir en la capital venezolana desde hace 4 días y de acuerdo con los operadores de las estaciones de servicio consultados por EFE, a las gasolineras no llega combustible de 95 octanos desde el pasado 24 de diciembre. Los conductores pueden esperar por 1 hora en Caracas para repostar, pero en estados como Lara Oeste o los fronterizos como Táchira, los usuarios llegan a dormir en las estaciones de servicio, según pudo constatar EFE. Llevo 1 hora buscando gasolina, lo que pasa es que la bomba de allá abajo no había, se había acabado, dijo a EFE el transportista José Mendoza, mientras realizaba una fila en una estación de servicio en la acomodada urbanización de Las Mercedes, en el este de Caracas. La estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, no se ha pronunciado sobre las fallas, pero el experto petrolero Rafael Quirós aseguró que la situación se debe a la disminución en el inventario de la empresa. Además, señaló que una de las empresas que le vende gasolina a Venezuela, la rusa Rosneft, tiene 2 entregas retrasadas debido al invierno europeo y las festividades navideñas. Mientras otros negociaban, John Bolton se opuso a cualquier tipo de contacto con Maduro. El ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump nunca quiso negociar el régimen en Venezuela. John Bolton siempre apostó por la línea dura, de ahí que se opusiera a los contactos que trataba establecer el ex congresista republicano Pete Sension con Nicolás Maduro, conversaciones coordinadas por el propio Departamento de Estado. John Bolton se convirtió en asesor de seguridad nacional de Donald Trump en abril de 2018. Duró poco más de 1 año en el cargo. Fue despedido, entre otros motivos, por sus posiciones extremas con Venezuela. Se pasaba de la raya, dijo el presidente de Estados Unidos. Al poco de tomar las riendas del Consejo de Seguridad Nacional, John Bolton escuchó una propuesta: establecer un canal de comunicación con Nicolás Maduro.